buenas tardes, mi nombre es Onairi Castrillo y en el día de hoy les explicaré las instrucciones de la escala OMDA. Esta escala está diseñada para la detección temprana del autismo o el TEA, tanto en niños, personas adolescentes y personas adultas. Para comenzar esta breve explicación, creo que es necesario primero abordarles la escala de respuesta e interpretación de dicha escala, donde nunca tiene un valor de 0, rara vez tiene el valor de 1, a veces tiene el valor de 2, frecuentemente tiene un valor de 3 y siempre tiene un valor de 4. Esas son las puntuaciones que se le irán dando, depende de la respuesta que el paciente dé en dicho cuestionario. Al terminar de aplicarle la prueba al paciente, se deben sumar las puntuaciones obtenidas en cada ítem para obtener un puntaje total que reflejará el nivel de presencia de señales asociada al trastorno del espectro autista o bien sea el TEA. Para este apartado, si el individuo, por ejemplo, responde siempre a todas las preguntas, la puntuación total será de 40. Es importante resaltar que las preguntas abiertas permiten que los evaluados, es decir, los pacientes, se expresen con más libertad sobre sus experiencias y analizar la respuesta buscando, por ejemplo, patrones de comportamientos recurrentes que pueden estar relacionados con el TEA. Estas respuestas cualitativas son valiosas para nosotros los evaluadores. ¿Para qué? Para poder complementar los resultados cuantitativos. Esta prueba tiene 10 preguntas respondiéndolas con ya sea nunca, siempre, casi siempre y a veces, y tiene 5 preguntas abiertas que el evaluado puede responder, depende de su interpretación o depende a lo que él le parezca. Teniendo en claro lo dicho anteriormente, esta escala OMDA también tiene unos niveles de riesgo, donde bajo riesgo representa de 0 a 10 puntos. En este nivel es probable que el individuo no presente signos significativos de autismo o estos signos aún no sean lo suficientemente marcados como para sugerir un riesgo. Por ejemplo, cuando el paciente es un niño muy pequeño y que todavía no está, digamos, en la edad para detectar el autismo. El siguiente riesgo es el riesgo moderado, donde se evalúa de 11 a 20 puntos. Aquí puede haber algunas señales que indiquen características del espectro autista, pero no necesariamente cumplen con los criterios para un diagnóstico. Aquí entonces los evaluadores sugerimos una evaluación adicional. La siguiente es alto riesgo. Aquí se presentan de 21 a 30 puntos. Aquí también hay presente varias señales consistentes con el trastorno del espectro autista, por lo que es importante realizar una evaluación clínica más exhaustiva para llegar más al fondo de la situación y descartar todos los márgenes de errores, por decirlo así. El último es muy alto riesgo, de 31 a 40 puntos. Aquí el individuo muestra una cantidad significativa de comportamientos asociados con el TEA y se recomienda una intervención y evaluación por parte del evaluado o el psicólogo o el personal de salud que tenga a cargo ese paciente o el procedimiento de dicha evaluación. Hay que tener en cuenta que antes de aplicar este cuestionario es necesario hacerle saber al paciente que debe firmar un consentimiento informado como el que vemos aquí en el video. Este consentimiento informado también fue diseñado, por ejemplo, para el cuestionario OMDA y sirve para asegurarle al paciente o a la persona que sepa o entienda claramente en qué consiste el tratamiento en el que está participando, en el cual se le propone participar. Esto incluye que el paciente de nosotros o de cualquier persona conozca los riesgos, los beneficios, las alternativas y otros aspectos relevantes para tomar una decisión libre y autónoma. Ahora, por otro lado, es necesario resaltar que este cuestionario OMDA, a pesar de que es tanto para niño, adolescente y adulto, está adaptado a las edades del paciente sin perder el ritmo o la esencia de las preguntas que se formulan dentro de este cuestionario. ¿Cómo así?
El cuestionario, tanto de adultos como el de niños, poseen las mismas preguntas, la misma dinámica, las mismas palabras, solo que con una manera distinta de hacerla o de expresarlas, para que así sea entendible para el paciente. Por ejemplo, el nivel de capacidad de entendimiento de un adulto es mucho más elevado que la de un niño. Por ende, nosotras como dueñas o creadoras de este cuestionario pensamos en adaptar la manera en la que se ejerce o en la que se tira al paciente estas preguntas para que sea mucho más fácil para él entenderla, pues si es un niño, adaptarlos al lenguaje de un niño en una manera en la que él pueda comprender lo que se le está preguntando. Bien, ahora teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, ahora pasamos a la explicación de las instrucciones que, como lo dije anteriormente, son adaptadas según las necesidades del cliente o paciente, ya sea niño, adolescente o adulto. En el test ONNA para adultos, las instrucciones comienzan explicándole al paciente que el cuestionario está diseñado para ayudarnos a nosotros como evaluadores a comprender mejor cómo se comporta y cómo se siente en diferentes situaciones. Se le explica o se le hace saber al paciente que no hay respuestas correctas o incorrectas y que solo queremos saber lo que realmente siente y hace. Se le explica después de esta breve explicación que a continuación encontrará una serie de preguntas sobre cómo te comportas en diferentes situaciones y que por favor responda honestamente lo que hace la mayoría de veces con una X o con un chulito, teniendo en cuenta que para cada pregunta se debe elegir la opción que mejor describa con frecuencia cómo se comporta el paciente de esa manera. Todo lo dicho anteriormente se le debe hacer saber al paciente y después de eso se le debe explicar la escala que expliqué al principio del video. Se le debe explicar, por ejemplo, a la persona que nunca se responde cuando nunca se comporta de la manera según la pregunta. Rara vez se responde si ocurre muy pocas veces. A veces si pasa de vez en cuando y frecuentemente si sucede con frecuencia. Todo esto se le debe tener y dejar en claro al paciente. ¿Para qué? Para que a la hora de que éste realice este cuestionario no se enrede, lo entienda a la perfección y responda acertadamente. Cuando el paciente responde siempre es cuando le ocurre todo el tiempo. También se le debe crear un entorno amigable y donde el paciente sienta confianza, haciéndole saber que no es necesario que responda rápidamente, que se debe tomar su tiempo, el tiempo que necesite para pensar en cada pregunta antes de contestar y que debe tener en cuenta que al final del cuestionario hay algunas preguntas abiertas, es decir, como evaluadores debemos poner en auge todo lo que el paciente va a encontrar en el momento que le entreguemos el cuestionario. Entonces, sí, hay que dejarle en claro también que estas preguntas abiertas las puede explicar de acuerdo a sus experiencias y que así nos va a contar con más detalle lo que piensa o siente. Siempre en el transcurso de esta explicación al paciente sobre las instrucciones se le debe crear un entorno de confianza, haciéndole saber que todo va a estar bien, que no se responde nunca en todo, no pasa nada y que no se debe preocupar por dar respuestas largas, por ejemplo en el caso de las preguntas abiertas, que eso nos sirve a nosotros, por ejemplo, para que él sea sincero y que nos cuente todo lo que le pasa. Esta escala ONNA es importante también resaltarles que tiene una tipo 2, que es la adaptada a los niños, es decir, la tipo 1 que les expliqué anteriormente es para los adultos y la tipo 2 es para los niños. Esta escala está diseñada para aplicarla en niños de 6 años en adelante. Entonces, ¿qué pasa? El personal médico será el encargado de llevar a cabo la aplicación de dicho test de tamizaje, instruyendo y explicándole al niño el procedimiento de manera clara y concisa. Asimismo, el personal encargado será el que registrará las respuestas en la plantilla
que se encuentra en la siguiente página o aquí en el video que les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo va a responder eso el personal? De acuerdo a la respuesta suministrada por los niños. Entonces, no se le va a entregar el test como en el caso del adulto, que se les entrega el papelito y ellos mismos responden, sino que nosotros como los encargados o los evaluadores vamos a rellenar el test de acuerdo a la respuesta que van dando los niños. Entonces, en caso de que el menor de edad tenga menos de 6 años, el test se le aplica a los cuidadores o a la persona que esté encargado del cuidado del niño. Entonces, aquí se le procede a dar las indicaciones al cuidador y se les explica que va a responder algunas preguntas sobre el comportamiento y las reacciones del niño en diferentes situaciones. ¿Pero esto para qué? Pues con el fin de identificar señales del TEA o del autismo temprana. Entonces, cuando un niño es menor de edad, pues se le aplica el test a los cuidadores, ya sea a la mamá, al tío, a la abuela, el que esté a cargo del niño y que esté en capacidad para responder pues dicho cuestionario. También se le debe explicar a los cuidadores las escalas de respuesta, que ya son las que he mencionado anteriormente: nunca, rara vez, a veces, frecuentemente y siempre. Mi nombre es María José Bolívar Galindo y hoy le vengo a explicar las preguntas que implementamos en nuestra escala. Estas preguntas están diseñadas específicamente para identificar señales tempranas del trastorno del espectro autista, el TEA, basadas en características comunes de este trastorno. El cuestionario emplea una combinación de preguntas de selección y preguntas abiertas, permitiendo tanto respuestas específicas como explicaciones personales que puedan dar una mejor idea de los comportamientos y sensaciones que experimenta la persona evaluada. Ahora veamos cómo se relaciona estas preguntas con las características del TEA. Primero, las preguntas de selección con escalas de respuesta, que son desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 10. Estas preguntas se enfocan en comportamientos y experiencias típicos de personas con TEA y cubren varias áreas, como por ejemplo la interacción social y la comunicación. Preguntas como: ¿te cuesta mirar a las personas a los ojos cuando te hablan?, que es la pregunta número 1. ¿Te cuesta hablar con otras personas o mantener una conversación?, como la pregunta número 9. Por otro lado tenemos: ¿te cuesta entender lo que otras personas sienten al ver sus caras o escuchar cómo hablan?, que es la pregunta número 5. También exploran dificultades en la comunicación y la interpretación de señales sociales. Las preguntas con las personas con TEA, suelen tener problemas en estas áreas, lo cual puede dificultar las relaciones sociales. Por otra parte tenemos los intereses restringidos y comportamientos repetitivos. La pregunta 3 y 8 exploran intereses intensos y comportamientos repetitivos. Dos características comunes del TEA, por ejemplo, haces movimientos repetidos con tus manos o tu cuerpo, y hay algo que te gusta tanto que hablas o piensas en eso todo el tiempo. Abordan la tendencia a realizar acciones repetitivas o tener un enfoque exclusivo en ciertos intereses. Además, también tenemos lo que es la hipersensibilidad sensorial. Preguntas como la número 4, que sería la siguiente: hay sonidos, luces o cosas que tocas que te molestan mucho, aunque otros no les moleste. Esta explora la sensibilidad a estímulos sensoriales, una característica muy común en el TEA. Por otra parte tenemos la resistencia al cambio. Pregunta como la número 6, que es: ¿te enojas o te pones nervioso
cuando tienes que hacer las cosas de manera diferente. Y la número 10, que es te sientes incómodo cuando estás en un lugar nuevo o con personas nuevas. Estas preguntas abordan la dificultad que tienen para adaptarse a cambios en la rutina o situaciones nuevas. Otro aspecto típico de las personas con TEA, vamos a abordar lo que son las preguntas abiertas, que son de las número 11 a la 15. Estas preguntas, ¿qué nos permiten? Nos permiten una respuesta más detallada y personal. Aquí es donde se le pide a la persona que describa sus experiencias y sentimientos en situaciones específicas. Por lo tanto, evaluamos ciertas características como el lenguaje repetitivo también, que la pregunta 11 explora el uso de frases repetitivas o ecolalia, algo que es común en el TEA y que además puede servir para aliviar el estrés o expresar emociones. Asimismo, tenemos las reacciones ante el cambio, que está abordado en las preguntas 12 y 13, que buscan comprender las respuestas emocionales frente a cambios en la rutina o en el entorno. Estas además pueden ayudar a identificar si los cambios generan una reacción negativa, significativa, un comportamiento que se observa en muchos casos de TEA. Otro podría ser la preferencia por la soledad y el enfoque en intereses personales. La pregunta 14 investiga si la persona prefiere estar sola y no se interesa en su entorno, una característica muy común en el TEA, que puede asociarse con una dificultad para involucrarse en actividades compartidas. Y también podemos mencionar una de las características del TEA, la dificultad que tienen para comunicar sus intereses y experiencias, que esto lo aborda la pregunta número 15, que explora si la persona encuentra complicado expresar sus intereses o experiencia, lo cual también es común en personas con TEA debido a desafíos en la comunicación. Ya he explicado de pronto las características, cómo se relaciona con las preguntas abordadas en la escala ODMA. Como conclusión, podemos decir que este cuestionario está diseñado para evaluar comportamientos y experiencias que coincidan con características del TEA, y la escala de respuesta nos permite a nosotros como evaluadores identificar la frecuencia con que estos comportamientos se presentan. Por otro lado, las preguntas abiertas ofrecen una perspectiva más profunda sobre cómo las personas sienten y perciben estas experiencias, lo que puede ayudarnos a nosotros los profesionales a obtener una mejor comprensión del perfil conductual del individuo evaluado.